Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo actor puede cambiar el rumbo de toda una industria? Pues hoy vamos a hablar de alguien que lo hizo, Can Yaman. Sí, ese galán turco que pasó de ser un simple rostro televisivo a convertirse en un fenómeno internacional que puso los ojos del mundo entero sobre las series turcas. Pero detrás de su sonrisa encantadora y su estilo inconfundible, hay una historia de esfuerzo, polémicas y un impacto que todavía sigue marcando tendencia en el universo del entretenimiento. Todo comenzó cuando Can Yaman irrumpió en la pantalla con una presencia magnética que no dejaba indiferente a nadie. Sus papeles en comedias románticas como Erkenci Kuş lo convirtieron en el rostro del amor moderno en la televisión turca. Pero lo que muchos no saben es que su éxito no solo se debió a su atractivo físico o a su química con las coprotagonistas. Can supo interpretar lo que el público quería ver: un hombre apasionado, sensible, pero también rebelde. Esa mezcla conquistó no solo a Turquía, sino a millones de espectadores desde España hasta Latinoamérica. Las redes sociales jugaron un papel fundamental. Cada publicación suya generaba una ola de reacciones, desde comentarios amorosos hasta debates intensos sobre su personalidad. Su cuenta de Instagram se transformó en un escenario donde los fans analizaban cada detalle: una mirada, una frase, un emoji, buscando pistas sobre su vida amorosa o sus próximos proyectos. Incluso surgieron teorías y rumores sobre rivalidades con otros actores turcos, algo que los medios no tardaron en explotar para alimentar el interés del público. Pero el verdadero impacto de Can Yaman en la industria turca va mucho más allá de los titulares. Gracias a su popularidad, las series turcas comenzaron a exportarse con más fuerza que nunca. Plataformas internacionales como Netflix y canales europeos apostaron por producciones turcas, impulsadas por el fenómeno Yaman. De pronto, Turquía ya no era solo un productor local de telenovelas. Se convirtió en un gigante del entretenimiento global, capaz de competir con las producciones latinoamericanas e incluso con dramas coreanos. Y no podemos ignorar cómo su figura cambió la percepción del actor turco moderno. Antes de él, la imagen del protagonista masculino era más tradicional, incluso rígida. Pero Can trajo consigo una versión más cosmopolita, con un estilo de vida internacional, dominio de idiomas y una actitud abierta hacia los fans. Rompió estereotipos y marcó una nueva generación de intérpretes que comenzaron a cuidar tanto su imagen mediática como su formación profesional. Sin embargo, el éxito no vino sin controversia. Su fuerte carácter y declaraciones espontáneas a veces generaron polémica, especialmente en la prensa turca, que no dudó en calificarlo de arrogante. Pero, curiosamente, esas mismas polémicas solo aumentaron su fama. Porque Can Yaman entendió algo que pocos artistas comprenden: en el mundo del espectáculo, el silencio no vende, pero la autenticidad sí. Y él, con sus luces y sombras, siempre ha sido auténtico. Hoy, mientras trabaja en proyectos internacionales en Italia y España, Can sigue siendo un puente cultural entre Oriente y Occidente. Ha abierto camino para otros artistas turcos y ha demostrado que el talento puede derribar barreras lingüísticas y culturales. Su influencia se siente en cada nueva producción turca que busca ese toque de carisma global que él popularizó. Y quizás esa sea su mayor contribución. No solo hizo que millones se enamoraran de sus personajes, sino que convirtió a Turquía en un referente del drama romántico moderno. Gracias a Can Yaman, el mundo entero empezó a mirar hacia Estambul con otros ojos, esperando la próxima gran historia que los haga soñar. Y es que el fenómeno de Can Yaman trasciende la televisión. Su influencia se ha extendido al mundo de la moda, la publicidad y hasta el turismo. Marcas internacionales lo buscan como imagen porque representa una combinación poco común:
elegancia mediterránea con un carisma global. Su sola presencia en un evento puede disparar la atención mediática y convertirlo en tendencia. En Italia, por ejemplo, su llegada a cualquier alfombra roja se transforma en un espectáculo de flashes, gritos y pancartas. Lo que antes era exclusivo de Hollywood, ahora también pertenece al universo Yaman. Esa capacidad de generar atención no es casual. Khan ha aprendido a manejar su marca personal como un verdadero estratega. Cada proyecto, cada entrevista, cada colaboración está pensada para reforzar una narrativa coherente, la del hombre que rompe fronteras y redefine lo que significa ser una estrella moderna. En una era donde las redes sociales dictan la popularidad, él ha sabido usarlas con inteligencia, sin perder su esencia ni convertirse en prisionero de la exposición constante. Sin embargo, detrás del glamour, existe una ética de trabajo que impresiona a quienes lo conocen. Se levanta temprano, entrena con disciplina militar, estudia guiones con detalle y busca siempre superar sus límites. Su formación como abogado le dio una estructura mental rigurosa, y eso se refleja en su carrera artística. No deja nada al azar, y ese perfeccionismo, aunque a veces le haya traído conflictos, es parte de su sello personal. En entrevistas, Khan ha confesado que su mayor desafío no es la fama, sino la permanencia. Ser conocido es fácil, dijo una vez, pero mantenerse relevante requiere evolución constante. Esa frase resume su filosofía. No se trata solo de conquistar corazones, sino de dejar una huella cultural. Por eso, ha empezado a interesarse también por la producción y la escritura, buscando tener más control sobre las historias que cuenta y los mensajes que transmite. Su viaje, en el fondo, es una historia de identidad. Khan Yaman es el reflejo de una generación que ya no quiere elegir entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad. Él representa la posibilidad de ser ambas cosas al mismo tiempo. Y quizás por eso su historia conecta con tantas personas, porque habla de transformación, de coraje y de la búsqueda de autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Y así, mientras continúa expandiendo su carrera por Europa y más allá, Khan Yaman sigue demostrando que el talento, cuando va acompañado de visión y determinación, puede convertir a una persona en un símbolo. No solo de éxito, sino de cambio. Y su historia, lejos de haber terminado, parece apenas comenzar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.